La sala de conferencias de la estación Harmony estaba en silencio. 2000 años de paz habían hecho que todo pareciera seguro. El Consejo Galáctico había evitado que todas las especies lucharan entre sí desde antes de que nacieran los humanos. Ahora, la sala acogía a representantes de 40 mundos diferentes. Todos ellos se sentaron en sus asientos especiales, diseñados para sus diferentes cuerpos. La almirante Sarah Chen se situó en la sección humana. Llevaba su uniforme azul oscuro con el símbolo de la Tierra en el hombro. Llevaba el pelo corto y negro recogido. Sus ojos marrones observaban la gran pantalla situada al frente de la sala. Llevaba 20 años en el ejército. Nunca había disparado un arma contra otro ser vivo. Los humanos eran los miembros más nuevos del Consejo. Se habían unido hacía 150 años. Muchas especies pensaban que los humanos eran extraños. Los humanos habían tenido guerras en su propio planeta durante miles de años. Pero cuando se unieron al Consejo, prometieron seguir todas las reglas. Seguían las reglas con más cuidado que nadie. Otras especies tenían pequeñas armas en sus naves, pero las naves humanas no tenían casi nada. Otras especies podían atacar planetas desde el espacio en situaciones especiales, pero los humanos se negaban. No lo harían aunque las reglas lo permitieran. Querían demostrar que eran civilizados. El orador al frente era un alienígena alto de piel azul. Se llamaba Vex, presidente del consejo. Hablaba con voz tranquila. El ordenador traducía sus palabras a todos los idiomas. Estamos aquí para discutir la situación con el pueblo Katara y el dominio Vorun. Los Katara han vivido en sus planetas durante 300 años, pero los Vorun tienen documentos antiguos. Estos documentos dicen que los planetas Katara pertenecen a los Vorun desde hace mucho tiempo. La almirante Chen sintió que se le tensaba la mandíbula. Había leído todos los archivos. Los Katara eran agricultores pacíficos. Tenían 4.000 millones de personas viviendo en 5 planetas. Cultivaban alimentos y creaban hermosas obras de arte. Nunca habían hecho daño a nadie. Los Vogun eran diferentes. Eran un imperio militar. Tenían grandes naves y muchas armas. Querían los planetas Katara porque tenían minerales valiosos bajo tierra. Probablemente los antiguos documentos eran falsos, pero el Consejo dijo que podrían ser reales. El embajador Wei se levantó de la sección humana. Era un hombre mayor con el pelo gris. Habló con claridad. Presidente Vex, el gobierno humano cree que esto es muy peligroso. Los Katara no tienen a dónde ir. 4.000 millones de personas no pueden trasladarse en 30 días. Pedimos al Consejo que los proteja. Pedimos permiso para enviar nuestra flota de mantenimiento de la paz al sistema Katara. Un alienígena grande con 6 brazos hizo un ruido fuerte. Era el representante de los Vorkin. Su voz estaba enfadada. Los humanos hablan de protección. Pero esto no es asunto suyo. Esto es entre los Vorun y los Katara. La ley es clara. Esos planetas son nuestros por derecho ancestral. El presidente Vex levantó una mano. La sala volvió a quedar en silencio. El Consejo debe estudiar esto detenidamente. No podemos precipitarnos a la hora de juzgar. La civilización requiere paciencia. No permitiremos la acción militar. Ambas partes deben dialogar y encontrar una solución pacífica. La almirante Chen quería gritar. Quería decirles que eso estaba mal, pero se quedó callada. Esa era la norma. Los diplomáticos hablaban. Los militares permanecían en silencio. La reunión terminó 3 horas más tarde. No se decidió nada. El consejo se reuniría de nuevo al mes siguiente. Los borquinos habían dado a los Katara 30 días para marcharse, pero el consejo necesitaba más tiempo para pensar. De vuelta en su nave, la almirante Chen miró los mapas estelares. Su flota tenía 12 naves. Eran pequeñas y rápidas. Tenían escudos y armas básicas para defenderse. Nada más. Las reglas decían que las fuerzas de mantenimiento de la paz no debían parecer peligrosas. Su segundo oficial, el comandante Park, estaba a su lado. Era un joven con preocupación en los ojos. Almirante, la flota Vorun se está reuniendo. Contamos 200 buques de guerra. Se dirigen hacia el espacio Katara. Chen cerró los ojos por un momento. Había visto guerras en los libros de historia. Había estudiado las antiguas batallas antes de que los humanos se unieran al Consejo.
Millones de personas murieron en esas guerras. El Consejo se creó para evitar que eso volviera a suceder. Pero ahora se preguntaba, ¿de qué servía la paz si no podía proteger a los inocentes? Abrió los ojos y miró al comandante Park. Envíe un mensaje al mando de la Tierra. Dígales que la situación está empeorando. Luego, traslade nuestra flota al borde del sistema Katara. Observaremos. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora, pensó. Los días pasaban lentamente. El consejo se reunió de nuevo. Hablaron. Algunas especies decían que los Katara debían marcharse. Otras decían que los Vorkunu debían esperar. Nadie se ponía de acuerdo. La almirante Chen veía las noticias que llegaban desde Katara Prime. Veía a familias tratando de empaquetar sus pertenencias. Veía a niños llorando. Veía a ancianos que no entendían por qué tenían que abandonar sus hogares. Los Katara enviaron peticiones a todas las especies del Consejo. Pedían ayuda. Pedían naves para transportar a su gente. Pedían nuevos planetas donde poder vivir. Todas las especies dijeron que no. Era demasiado caro. Era demasiado complicado. Enfadaría a los Borin. Siempre había razones. El día 28, la almirante Chen recibió nuevas órdenes de la Tierra. El mensaje era breve. Solo observar, no intervenir, seguir la ley del Consejo. Leyó el mensaje 3 veces, luego reunió a sus oficiales superiores. Eran 6. Todos parecían cansados. Todos conocéis la situación. En 2 días, los Borkin llegarán. Los Katara no tienen forma de evacuar. El Consejo no ha hecho nada. El mando de la Tierra dice que no podemos ayudar, solo podemos observar. Miró a cada uno de los oficiales. Eran buenas personas, creían en la paz, pero podía ver la ira en sus ojos. Sabían lo que se avecinaba. El comandante Park habló en voz baja. ¿Qué haremos si atacan? La almirante Chen no respondió de inmediato. Pensó en las reglas, pensó en la civilización, pensó en todos los años de paz. Luego pensó en los 4.000 millones de personas que iban a morir. Seguiremos nuestras órdenes. Observaremos y recordaremos todo lo que veamos. Los oficiales se retiraron. Chen se quedó sola en su sillón de mando. Miró el planeta Katara Prime en su pantalla. Era hermoso. Océanos azules y tierras verdes. Nubes blancas en la atmósfera. En 2 días, todo podría desaparecer. Pensó en su abuela. La anciana había vivido la última guerra en la Tierra. Siempre decía lo mismo. La paz es buena, pero la paz sin justicia es solo esperar a que ocurra algo terrible. La almirante Chen empezaba a comprender lo que quería decir su abuela. Los 30 días estaban a punto de terminar. La flota borquina se acercaba y la galaxia civilizada iba a ver morir a 4.000 millones de personas porque esa era la ley. El día 30 llegó como una tormenta. La almirante Chen no había dormido. Se quedó de pie en el puente de mando de su nave y observó los sensores. La flota borquina estaba cerca. 200 naves de guerra se movían en perfecta formación. Eran naves grandes con armas pesadas. Su propia flota esperaba en el límite del sistema. 12 naves pequeñas contra 200. Aunque quisieran luchar, sería un suicidio. El comandante Park estaba de pie en su puesto. Sus manos se movían por los controles, pero Chen podía ver que temblaban. Almirante, estamos recibiendo una transmisión de Katara Prime. Piden ayuda. Dicen que la flota borana llegará en 1 hora. Chen cerró los ojos. Quería ayudar. Toda su ser quería ordenar a sus naves que avanzaran, pero tenía sus órdenes. Solo observar. Ponga la transmisión en los altavoces, dijo en voz baja. Una voz llenó el puente. Era una voz de Katara. Sonaban como humanos, pero con una calidad musical. Esta voz estaba llena de miedo. Aquí Katara Prime llamando a cualquier nave que pueda oírnos. Necesitamos ayuda. La flota Borquin se acerca. Hemos intentado evacuar, pero no tenemos a dónde ir. Hay 4.000 millones de personas aquí. Tenemos niños. Tenemos ancianos. Por favor, que alguien nos ayude. La voz se quebró. Chen oyó llantos de fondo. Oyó otras voces gritando. Oyó miedo. «Apágalo», dijo Chen. Su voz era dura. El puente quedó en silencio. Chen miró a su tripulación. Gente joven. Buena gente.
Todos se habían unido a la flota para mantener la paz. Pensaban que eso significaba proteger a los inocentes. Ahora estaban aprendiendo lo que realmente significaba. A veces, la paz significaba ver morir a la gente. La flota Borkun llegó justo a tiempo. Entraron en el sistema Katara con todas las armas activas. Chen lo observaba en sus pantallas. Las naves Borg eran enormes. Metal oscuro cubierto de puertas para armas. Se movían como depredadores. Llegó una transmisión Borkin. Esta vez la voz no tenía miedo. Era fría y llena de autoridad. Soy el comandante Thrak, del dominio Borkin. Pueblo Katara, se han negado a abandonar nuestro territorio. Han ignorado nuestras reclamaciones legítimas. Han infringido las leyes ancestrales. Por lo tanto, el dominio Borkin reclamará ahora lo que es nuestro. Cualquier nave que interfiera será destruida. Chen sintió que sus manos se aferraban a los brazos de su silla. Era el momento. Había llegado la hora. Envía otro mensaje al mando de la Tierra, dijo. Diles que la situación es crítica. Solicita permiso para intervenir. El comandante Park envió el mensaje. Esperaron. Pasaron 5 minutos, luego 10. En la pantalla, las naves Vorkune se acercaban a Cathara Prime. Llegó un mensaje de la Tierra. Chen lo leyó rápidamente. Se puso pálida. Solicitud denegada. El Consejo Galáctico ha dado órdenes. No se permite la intervención. Solo deben observar. La Tierra no puede infringir la ley del Consejo. Quería gritar. Quería lanzar algo. En lugar de eso, respiró hondo. Graba todo, dijo. Todos los sensores, todas las cámaras. Quiero registros completos de lo que ocurre aquí. La flota Borkun alcanzó la órbita alrededor de Cathara Prime. Durante 1 minuto no pasó nada. Chen esperaba que tal vez solo amenazaran. Tal vez darían más tiempo. Entonces comenzaron los disparos. Los Borkun no apuntaron a objetivos militares. No apuntaron a edificios gubernamentales. Apuntaron a las ciudades más grandes donde vivía la mayoría de la gente. Una luz brillante cayó del cielo. Rayos de plasma que convirtieron los edificios en polvo. Misiles que explotaron en grandes bolas de fuego. Chen observaba las pantallas. Vio desaparecer manzanas enteras de la ciudad. Vio hervir los océanos donde los rayos los tocaban. Las transmisiones de Katara se convirtieron en gritos. Miles de voces pidiendo ayuda. Luego millones. Luego, la transmisión comenzó a silenciarse a medida que los transmisores eran destruidos. Una transmisión continuó. Era desde un refugio subterráneo. Una mujer Katara estaba hablando. Su voz era tranquila, aunque Chen podía oír explosiones de fondo. Me llamo Lra, soy profesora. Tengo aquí conmigo a 30 niños. Sus padres han muerto. La ciudad que hay sobre nosotros ha desaparecido. Puedo oír las naves Borkunes sobre nosotros. Quiero que alguien sepa que estábamos aquí. Quiero que alguien nos recuerde. Nunca oímos a nadie. Solo queríamos vivir en paz. Por favor, recuérdenos. Entonces, esa emisión también se silenció. En el puente, uno de los jóvenes oficiales empezó a llorar. Otros apartaron la vista de sus pantallas. El comandante Park se tapó la boca con la mano. Tenía los ojos húmedos. La almirante Chen se quedó paralizada. Vio morir a 300-700 millones de personas. Tardó 18 horas de bombardeo continuo. Los Vorón trabajaron de forma sistemática. Destruyeron todas las ciudades, todos los pueblos, todas las aldeas. Convirtieron las tierras de cultivo en páramos ardientes. Hervieron los océanos hasta que grandes nubes de vapor cubrieron el planeta. Cuando el bombardeo finalmente cesó, Katara Prime parecía un planeta diferente. El azul y el verde habían desaparecido. Ahora era negro y rojo. El fuego lo cubría todo, pero los Borkun no habían terminado. Durante la semana siguiente, se trasladaron a los otros planetas Katara. Persiguieron a los supervivientes, a las personas que se habían escondido en cuevas, a las que habían tomado naves e intentado huir. Los Vorin los encontraron a todos. Chen obligó a su tripulación a verlo todo. Les obligó a grabarlo todo. Algunos oficiales preguntaron por qué.
¿Por qué tenían que ver ese horror? Porque tenemos que recordar, les dijo Chen, tenemos que recordar cómo es la civilización cuando fracasa. Cuando terminó, la flota borcuna se marchó. Se alejaron del sistema muerto sin dejar ningún mensaje. Habían hecho lo que habían venido a hacer. Los Katara habían desaparecido. 4.000 millones de personas borradas de la existencia en solo una semana. El Consejo Galáctico emitió un comunicado. Condenaron enérgicamente las acciones de los Vorcanos. Prometieron investigar. Hablaron de posibles sanciones en el futuro. La almirante Chen leyó el comunicado del Consejo. Luego lo borró de su sistema. Palabras, solo palabras vacías. El Consejo no hizo nada mientras morían miles de millones. Su civilización era una mentira. Envió un mensaje más al mando de la Tierra. Esta vez fue muy breve. Solicitaba permiso para ignorar todos los protocolos de combate anteriores. Esperó. Pasaron las horas. Su tripulación esperó con ella. No hablaron, no comieron, solo esperaron. Finalmente llegó una respuesta. Era de la propia Secretaria General de la Tierra. Chen nunca había recibido un mensaje directo de ella antes. El mensaje solo tenía dos palabras. Permiso concedido. Luego llegó un segundo mensaje. Este se transmitió a todas las colonias humanas, todas las naves humanas, todas las bases militares humanas en todo el espacio conocido. Chen lo leyó en voz alta a su tripulación. Su voz era firme. Sus ojos eran fríos. Ahora dejábamos de ser civilizados. La orden revocada se ejecutó en cuestión de horas. Todas las naves humanas de mantenimiento de la paz abandonaron el espacio del Consejo. Todos los buques mercantes dejaron de comerciar. Todos los diplomáticos regresaron a casa. En 72 horas, no quedaba ni un solo humano en el territorio del Consejo Galáctico. Los miembros del Consejo estaban confundidos. Algunos pensaban que los humanos tenían miedo. Otros pensaban que los humanos estaban enfadados y se marchaban en señal de protesta. Unos pocos pensaron que los humanos volverían cuando se calmaran. Todos estaban equivocados. Detrás de las fronteras humanas, algo estaba sucediendo. Algo que la galaxia nunca había visto antes. El verdadero ejército de la Tierra estaba despertando. La almirante Chen se encontraba en un centro de mando situado en las profundidades de Marte. Ya había estado allí una vez, hacía 20 años, durante su formación como oficial. Mostraban este lugar a todos los nuevos oficiales. Querían que todos comprendieran lo que realmente era la humanidad. La sala era enorme, las pantallas cubrían todas las paredes. Miles de personas trabajaban en estaciones informáticas. Y en la pantalla principal había un número. Un número que le cortó la respiración a Chen. 12.000 naves. Esa era la verdadera flota de la humanidad. No la pequeña fuerza de paz que conocía el Consejo. No los buques mercantes que transportaban mercancías. Se trataba de la Armada de Defensa de Terra, oculta, a la espera, mantenida en secreto durante 150 años. Cuando los humanos se unieron al Consejo, acordaron limitar sus armas. El Consejo dijo que era necesario para la paz. Los humanos aceptaron, pero fueron más allá. Se limitaron mucho más de lo que exigían las normas. Querían demostrar que eran dignos de confianza, pero también recordaban su historia. Recordaban que la paz solo dura cuando las personas buenas tienen la fuerza para defenderla. Así que construyeron una segunda flota, una flota real, y esperaron. El general Marcus Stone se acercó a Chen. Era un hombre corpulento, con el pelo blanco y cicatrices en la cara. Había luchado en las últimas guerras en la Tierra antes de que llegara el Consejo. Sabía cómo era una guerra de verdad. Bienvenida al ejército de verdad, almirante Chen. O debería decir almirante de flota. Ha sido ascendida. Chen lo miró. Almirante de flota. Eso significaba que ella estaría al mando de toda la operación. ¿Por qué yo?, preguntó ella. Porque los vio morir. Porque siguió las reglas incluso cuando eso la mataba por dentro. Porque entiende lo que estamos a punto de hacer. Y porque no lo disfrutará. Eso es importante. Almirante, necesitamos a alguien que entienda el costo. El General Stone tocó la pantalla. Esta cambió para mostrar armas. Armas que hicieron que Chen abriera mucho los ojos. Vehículos cinéticos de destrucción que podían destruir flotas enteras.
Nanoarmas que podían inutilizar la tecnología enemiga. Misiles guiados por IA que nunca fallaban. Incluso dispositivos de perturbación estelar que podían desestabilizar una estrella. Estas armas estaban prohibidas por la ley del Consejo, pero los humanos nunca habían firmado esos tratados específicos. Simplemente habían decidido no utilizarlas. Habían decidido ser más civilizados de lo necesario. Ahora esa decisión había terminado. Sus órdenes son sencillas, dijo el General Stone. El dominio borcano debe dejar de existir, no como gobierno, sino como concepto. Le mostraron a la galaxia que el genocidio no tiene consecuencias. Vamos a mostrarles algo diferente. Chen pensó en la maestra de Cathara, la que tenía 30 niños en ese refugio. Pensó en las últimas palabras de Lora. Recuérdanos. Entendido, general. ¿Cuándo comenzamos? Parten en 6 horas. La flota ya está reunida. Tenemos una nueva doctrina para que revisen. Es diferente a lo que están acostumbrados. ¿Cuán diferente? El rostro del General Stone se endureció. No más respuestas proporcionales. No más minimización de las bajas enemigas. No más ataques selectivos. Los borquinos querían demostrar que la fuerza da la razón. Nosotros seremos la fuerza. Chen pasó las siguientes 6 horas leyendo los planes de batalla. Eran brutales, eficientes, abrumadores. La flota humana atacaría 17 sistemas borquinos al mismo tiempo. Primero destruirían todas las fuerzas militares, luego toda la infraestructura espacial y por último todas las defensas planetarias. Los ataques se producirían sin previo aviso, sin declaración de guerra, sin posibilidad de rendirse, solo con violencia total y repentina. No se trataba de la guerra civilizada que practicaba el Consejo. Era la guerra a la antigua usanza, a la manera humana, la que realmente ponía fin a los conflictos en lugar de solo pausarlos. Chen se encontraba en el puente de mando de su nueva nave insignia. Se llamaba Remembrance. El nombre era perfecto. La nave era enorme, 20 veces más grande que su antigua nave de mantenimiento de la paz. Tenía armas que podían destruir un planeta. Tenía escudos que podían resistir casi cualquier cosa. El comandante Park estaba con ella. También había sido ascendido. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Almirante, esta nave. Nunca había visto nada igual. Nadie lo ha visto, respondió Chen. Esa era la cuestión. La flota se reunió en el espacio profundo. 12.000 naves. Se movían en perfecta coordinación. No eran fuerzas de paz. Eran buques de guerra construidos con un único propósito. Ganar. Chen envió un mensaje antes de abandonar el espacio humano. Estaba dirigido al Consejo Galáctico. Nos pidieron que fuéramos civilizados. Lo fuimos. Seguimos sus reglas. Confié en su sistema. Y vimos morir a 4.000 millones de personas inocentes porque su civilización no tiene carácter, ni valor, ni justicia. Nos demostraron que sus leyes protegen a los fuertes y abandonan a los débiles. Por lo tanto, ya no reconocemos sus leyes. Ya no reconocemos vuestra autoridad. Vamos a hacer lo que vosotros no habéis hecho. Vamos a impartir justicia. Y cuando hayamos terminado, comprenderéis algo importante. Una civilización sin voluntad de defenderse es solo una tumba en espera. Envió el mensaje. Luego dio la orden. Todas las naves saltan al espacio Boran. Comienza la operación Reckoning. La flota desapareció en un viaje más rápido que la luz. Cuando emergieran, estarían en territorio Borkun. Y los borcanos aprenderían lo que sucede cuando se enseña a los humanos que la civilización es debilidad. Aprenderían que los humanos podían ser más peligrosos de lo que nadie imaginaba, porque los humanos entendían algo que el resto de la galaxia había olvidado. A veces, la única forma de preservar la civilización es abandonarla temporalmente, y los humanos eran muy buenos abandonándola cuando era necesario. Los volcanos no lo vieron venir. Las naves humanas aparecieron en 17 sistemas exactamente al mismo tiempo. Los sensores borcunes los detectaron un segundo antes de que impactaran los primeros misiles. No fue tiempo suficiente para levantar los escudos, ni para lanzar cazas, ni para hacer nada más que morir. La almirante Chen observó desde el recuerdo. Su nave lideró el ataque contra el cuartel general militar Borkun.
Era una enorme estación espacial que orbitaba alrededor de su segunda colonia más grande. La estación tenía 300 naves de guerra atracadas a su alrededor. Miles de efectivos. Era el corazón del poder militar Borkun. Tardaron 18 minutos en destruirlo por completo. Las armas humanas atravesaron los escudos Borkun como si no existieran. Las balas cinéticas viajaban a fracciones de la velocidad de la luz. Cuando impactaban en una nave, ésta simplemente explotaba. Sin fuego, sin destrucción gradual, simplemente estaba ahí en un momento y al siguiente ya no existía. Los Borkun intentaron contraatacar. Eran una raza guerrera, habían ganado muchas batallas, pero nunca habían luchado contra humanos, no contra humanos reales, no contra humanos que habían dejado de fingir ser pacíficos. Sus armas de plasma impactaron en los escudos humanos y no sirvieron de nada. Sus misiles fueron derribados antes de acercarse. Sus cazas despegaron y fueron destruidos por interceptores guiados por IA en cuestión de segundos. La batalla no fue realmente una batalla, fue una ejecución. El comandante Park se mantuvo en su puesto. Su voz era tranquila. Almirante, estamos recibiendo solicitudes de rendición de varias naves borunas. Piden clemencia. Chen pensó en los Cathara. ¿Pidieron clemencia? ¿Los Borgun les escucharon? No hubo respuesta. Continúe el ataque, pero almirante, se están rindiendo. Chen le miró. Sus ojos eran fríos. Los Cathara no pudieron rendirse para salvarse. Tampoco pueden los Borón. Continúe el ataque. Park dudó solo un momento. Luego asintió y dio las órdenes. La flota humana se movió por el espacio Borun como una tormenta. Destruyeron bases militares, astilleros, depósitos de suministros, centros de mando. Todo lo que pudiera apoyar la guerra fue destruido. Y lo hicieron rápido. Tan rápido que los Borun no pudieron organizar una defensa. El gobierno Borun envió mensajes de emergencia al Consejo Galáctico. Suplicaron ayuda. Dijeron que los humanos eran monstruos. Dijeron que esto iba en contra de todas las leyes de la guerra civilizada. El Consejo celebró una reunión de emergencia. Muchas especies estaban asustadas. Los humanos les habían mentido. Les habían ocultado su verdadera fuerza. Ahora esos humanos estaban destruyendo una de las principales potencias de la galaxia. El presidente Vex se presentó ante el Consejo. Su piel azul parecía pálida. Los humanos han violado el acuerdo. Han ocultado armas. Han atacado sin declaración previa. Han ignorado las peticiones de rendición. Debemos actuar. Debemos proteger el dominio Borquín. Pero, ¿qué podían hacer? La flota humana ya había abandonado el espacio del Consejo. El territorio humano estaba cerrado. Y los humanos controlaban algo que el Consejo no había tenido en cuenta. Los humanos controlaban la mayoría de las estaciones de retransmisión que permitían viajar rápidamente por la galaxia. Cuando los humanos cerraron esas estaciones, un tercio del comercio galáctico se detuvo inmediatamente. Las naves no podían llegar a sus destinos. No se podían entregar los suministros. Las colonias empezaron a quedarse sin alimentos y medicinas. El Consejo intentó imponer sanciones a la humanidad, pero las sanciones no significaban nada cuando los humanos no necesitaban nada del Consejo. Los humanos tenían sus propios recursos, su propia tecnología. Habían sido autosuficientes todo el tiempo. El secretario general de la Tierra envió una respuesta al Consejo. Se leyó en voz alta en la Cámara. Nos piden que sigamos el acuerdo. Nos piden que respetemos la guerra civilizada. Nos piden que mostremos misericordia. ¿Dónde estaba su misericordia cuando murieron los Cathara? ¿Dónde estaba su justicia cuando fueron asesinados 4.000 millones de personas inocentes? Querían ver qué pasaba cuando el acuerdo no tuviera sentido. Ahora lo estáis viendo cumplido. El Consejo no podía hacer nada. Solo podían observar cómo la flota humana desmantelaba sistemáticamente el dominio Borkune. Pero no todas las especies apoyaban a los Borkune. Algunas enviaron mensajes secretos a la Tierra, mensajes de apoyo, mensajes que decían en voz baja lo que no podían decir públicamente. Gracias. Alguien tenía que hacerlo. En el espacio Borquan se extendió el pánico. El personal militar desertó. Los funcionarios del gobierno huyeron a territorio neutral. Las colonias comenzaron a evacuar.
Todo el mundo podía ver lo que se avecinaba. Los humanos no iban a detenerse. El ejército Boron intentó una última jugada desesperada. Reunieron a su flota restante. 2.000 naves, todas sus reservas, todo lo que les quedaba. Harían una última resistencia en su mundo natal. La almirante Chen recibió el informe de inteligencia. Los Borsin se estaban reuniendo para una gran batalla. Bien, una batalla, una derrota final. Entonces esto podría terminar. Reunió la flota humana. 8.000 naves. Superarían en número a los volcanos en una proporción de 4-1. Y las naves humanas eran mejores, más rápidas, más fuertes. Esto no sería una batalla, sería una masacre. Pero antes de la batalla, Chen hizo algo que los Borsin no esperaban. Envió un mensaje. Un mensaje a todas las colonias borquinas, a todas las estaciones borquinas, a todas las naves borquinas, lo transmitió en su idioma. Soy la almirante de flota Sarah Chen, de la Armada Terrestre. Ustedes no me conocen, pero yo los conozco a ustedes. Los vi asesinar a 4.000 millones de personas inocentes. Los vi destruir 5 mundos pacíficos. Los vi ignorar sus súplicas de clemencia. Ahora nos piden clemencia a nosotros. Dicen que somos monstruos. Dicen que somos incivilizados. Se equivocan. No somos monstruos. Somos humanos y os estamos mostrando cómo es la justicia cuando la civilización no es capaz de proporcionarla. Vuestro ejército será destruido. Vuestro gobierno caerá. Vuestro imperio ha llegado a su fin. Esto no es venganza. Son las consecuencias. El mensaje terminó. La flota Borkune esperaba en su mundo natal. La flota humana saltó al sistema. La batalla duró 6 horas. Cuando terminó, la flota Borkune había desaparecido, completamente destruida. Ni una sola nave escapó. Ni una sola nave humana se perdió. La almirante Chen se paró en su puente y miró el mundo natal de los Borkune. Era un planeta hermoso, azul y verde, igual que lo había sido Cathara Prime. 8.000 millones de Borquan vivían allí. La mayoría de ellos no tenían nada que ver con el genocidio. La mayoría eran personas normales. Las armas estaban listas. Chen podía dar la orden. Podía hacerles lo mismo que ellos le habían hecho a Cathara. Podía hacerles sentir lo que se sentía. Podía hacerles comprender. Su mano se cernió sobre el control. Entonces pensó en LRA, la profesora de Cathara. LRA no había pedido venganza. Había pedido que la recordaran. Había pedido que alguien se preocupara por la existencia de su pueblo. Si Chen destruía este planeta, no sería diferente de los Vorun. Sería solo otro monstruo, pero aún así podría hacer justicia. Abrió un canal hacia el planeta, hacia los aterrorizados Vorun que se encontraban abajo. Están derrotados. Su ejército está destruido. Su imperio ha desaparecido. Ahora serán juzgados. Las naves humanas aterrizaron en el mundo natal de los Vorwin, no para destruir, para arrestar. La almirante Chen había compilado una lista. Todos los oficiales Borkune que dieron órdenes durante el genocidio de Cathara. Todos los capitanes de naves que dispararon contra civiles. Todos los comandantes que ignoraron las solicitudes de rendición. 67.000 nombres. 67.000 personas que se enfrentarían a la justicia. Las tropas humanas se movieron por las ciudades borunas. No fueron violentas, no fueron crueles, simplemente arrestaron a las personas de la lista, una por una, metódicamente, por completo. Algunos borcunes intentaron esconderse. La tecnología humana los encontró. Algunos intentaron luchar. Los soldados humanos estaban demasiado bien entrenados. En 2 semanas, los 67.000 estaban bajo custodia. La galaxia observaba conmocionada. Las guerras no terminaban así. Normalmente había negociaciones de paz, tratados, compromisos. Pero los humanos no negociaron, no hicieron concesiones, simplemente tomaron lo que dijeron que tomarían. Chen ordenó que los prisioneros fueran trasladados a Cathara Prime, lo que quedaba de ella. Los humanos habían construido un tribunal allí, en las ruinas, donde habían muerto miles de millones. Comenzaron los juicios. Se retransmitieron por toda la galaxia. Todas las especies podían verlos. Todas las especies podían ver.
Los abogados humanos presentaron pruebas, grabaciones de video de la flota humana, datos de sensores, comunicaciones interceptadas, órdenes del mando Borkune. Las pruebas eran abrumadoras, perfectas, innegables. Uno a uno, los acusados Borkunes fueron llevados ante el tribunal. Se sentaron en sillas sencillas, sin cadenas, sin armas apuntándoles, solo con humanos haciéndoles preguntas y mostrando pruebas. Algunos Borkunes intentaron justificar sus acciones. Dijeron que era la guerra. Dijeron que seguían órdenes. Dijeron que los Cathara deberían haberse marchado cuando se les advirtió. Los jueces humanos escucharon. Luego mostraron el video. El video de los niños Cathara muriendo. El video de las ciudades en llamas. El video de la profesora llamada LRA en su refugio con 30 niños. Los juicios duraron 3 meses. Las pruebas de cada acusado se revisaron cuidadosamente. Los testigos testificaron. Los abogados defensores argumentaron. Todo se hizo de forma adecuada, legal y justa. 52,000 fueron declarados culpables. Los demás fueron puestos en libertad. Habían estado en el ejército, pero no habían participado directamente en el genocidio. Chen había prometido justicia, no venganza. Justicia significaba castigar a los culpables, no a los inocentes. Las sentencias se ejecutaron rápidamente. Algunos recibieron cadena perpetua. Los que habían dado las órdenes o cometido los peores actos recibieron la pena de muerte. La ley humana no permitía la tortura, no permitía la crueldad. Las ejecuciones fueron rápidas e indoloras, más misericordiosas que las que recibieron los Cathara. Cuando terminó, Chan se dirigió a la galaxia por última vez. Se encontraba de pie entre las ruinas de Cathara Prime. Detrás de ella había un monumento conmemorativo, una sencilla piedra con los 4,000 millones de nombres grabados. Se necesitarían años para leer todos los nombres. Esa era la intención. Habló con calma, su voz estaba cansada, pero firme. Hace 4 meses, el Consejo Galáctico falló. No protegió a los inocentes, no detuvo el genocidio, no hizo cumplir sus propias leyes. Así que hicimos lo que ellos no hicieron. Impartimos justicia. Algunos de ustedes nos llaman monstruos. Otros nos llaman héroes. No somos ni lo uno ni lo otro. Somos humanos y estamos aquí para transmitir un mensaje a esta galaxia. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. El genocidio tendrá consecuencias. La masacre tendrá consecuencias. Si el Consejo no actúa, lo haremos nosotros. No queremos ser la policía de la galaxia. No queremos ser los encargados de hacer cumplir la justicia, pero lo seremos si es necesario, porque hemos aprendido algo importante. La civilización no se basa en reglas, no se basa en tratados, no se basa en discusiones interminables. La civilización se basa en proteger a los débiles de los fuertes. Y si vuestra civilización no puede hacerlo, no sirve para nada. El Consejo Galáctico celebró reuniones de emergencia durante semanas. Algunas especies querían expulsar a la humanidad, otras querían declarar la guerra. Pero la mayoría se dio cuenta de algo importante. Necesitaban a los humanos. Los humanos controlaban infraestructuras críticas. Los humanos tenían el único ejército capaz de detener las amenazas. Y los humanos acababan de demostrar que harían lo que fuera necesario. Tras 2 meses de debate, el Consejo hizo una oferta. La llamaron los protocolos Chen. Nuevas leyes, leyes con aplicación real, leyes que decían que el genocidio se castigaría con una acción militar inmediata. Leyes que daban al Consejo el poder de proteger a los inocentes, no solo de debatir sobre ello. Y pidieron a los humanos que fueran el brazo ejecutor, no como miembros que tuvieran que seguir todas las reglas. Como socios con autonomía para actuar, la Tierra consideró cuidadosamente la oferta. No confiaban en el Consejo, pero entendían que el aislamiento no era la solución. La galaxia necesitaba reglas, necesitaba justicia y necesitaba a alguien dispuesto a hacer cumplir ambas cosas. Aceptaron. Con condiciones. Las naves humanas mantendrían sus armas. Las fuerzas humanas mantendrían su autonomía y los humanos tendrían derecho a actuar si el Consejo volvía a fallar. La galaxia cambió después de eso.
Las especies que habían pensado en la conquista se lo replantearon. Los conflictos se resolvieron más rápidamente. Las negociaciones se volvieron más honestas porque todos sabían que, si las cosas iban demasiado lejos, los humanos las detendrían. En cuanto a los Voron, sobrevivieron. La gente común, que no había participado en el genocidio, fue dejada en paz. La ayuda humana les ayudó a reconstruir. Se formó un nuevo gobierno, un gobierno mejor, que recordaba lo que había sucedido cuando habían elegido la guerra en lugar de la paz. 3 años después, la almirante Chen regresó a Katara Prime. El monumento conmemorativo estaba terminado. 4.000 millones de nombres. Caminó a lo largo del muro leyendo nombres al azar. Tantos nombres, tantas vidas. Encontró un nombre en particular. LRA, profesora, 32 años, murió protegiendo a 30 niños. Chen puso la mano sobre la piedra. Los nombres de esos 30 niños figuraban debajo. Todos muertos, todos desaparecidos. El comandante Park se acercó. Se quedó a su lado en silencio. ¿Cree que hicimos lo correcto, almirante? Chen se quedó callada durante un largo rato. Luego habló. Creo que hicimos lo necesario. Si fue lo correcto o no, lo decidirá la historia. Pero sé una cosa, no volverá a suceder. No mientras estemos aquí para impedirlo. Se quedaron allí un rato. El viento soplaba sobre el monumento. El planeta se estaba recuperando lentamente. Las plantas volvían a crecer. El agua estaba limpia. La vida regresaba. Pero las cicatrices nunca desaparecerían por completo. 4.000 millones de voces nunca volverían a hablar. 4.000 millones de vidas nunca se vivirían. Ese fue el precio del fracaso de la civilización. Chen miró al cielo. Las naves humanas patrullaban ahora allí, protegiendo, vigilando, asegurándose de que esto nunca volviera a suceder. Le habían pedido que fuera civilizada. Lo había sido. Había seguido las reglas. Había confiado en el sistema. Y había visto morir a miles de millones. Entonces le dijeron que dejara de ser civilizada. Y lo hizo. Se convirtió en lo que era necesario. No en un monstruo, ni en una heroína, solo en alguien que entendía que la verdadera civilización requiere fuerza, que la justicia requiere acción y que la paz requiere la voluntad de defenderla. La galaxia había aprendido esa lección, por las malas, a la manera humana, y no la olvidaría. Chen tocó la pared una vez más, una promesa silenciosa a la LRA. A todos los Katara, a todos los inocentes que murieron, os recordamos. Os hemos vengado y nos aseguraremos de que nunca vuelva a suceder. Se dio la vuelta y regresó a su nave. El comandante Park la siguió. Tenían trabajo que hacer. Una galaxia que proteger, justicia que mantener, porque eso era lo que hacían los humanos. Cuando la civilización fallaba, los humanos daban un paso al frente. No porque quisieran, sino porque alguien tenía que hacerlo. Y los humanos entendían algo que el resto de la galaxia aún estaba aprendiendo. La civilización sin la voluntad de defenderla es solo una tumba en espera.